conservaremos las posesiones más preciadas en un resguardo llamado el arca. Así fue como Dios protegió aquello más valioso dentro de un cofre especial llamado el Arca de la Alianza. Este objeto contenía pruebas y tesoros de tiempos antiguos, encarnando las cosas más preciosas y preciadas que Dios quería preservar para sus hijos. Sin embargo, desafortunadamente, conflictos bélicos hicieron que este arca se perdiera por un largo periodo de tiempo. A pesar de ello, el interés en este arca persistió e incluso creció con el tiempo. Este objeto desempeña un papel esencial en las creencias religiosas y se convirtió en uno de los símbolos más significativos de la fe y la presencia divina. Dentro del Arca de la Alianza se encontraban 2 antiguas tablas de piedra con los 10 mandamientos, un recipiente con maná y la vara de Aarón. Esta última tenía una importancia crucial en la vida espiritual de los cristianos, siendo objeto de atención constante. Muchos enemigos de los israelitas creían que su posesión generaría una crisis en la fe de Israel, facilitando su control sobre ellos. Por esa razón, los israelitas decidieron llevar el arca consigo para obtener ayuda en su conflicto contra los filisteos. Sin embargo, en este enfrentamiento, 30,000 soldados fueron vencidos y perecieron, y el arca cayó en manos de los filisteos. Estos, a su vez, llevaron el arca a diferentes lugares en su territorio, sin importar dónde estuviera ubicada. Después de 7 meses con el arca en su posesión, los filisteos siguieron el consejo de sus profetas y optaron por devolverla a los israelitas. En el inicio del reinado del rey David, el arca fue trasladada desde Kirjat Jearim antes de llegar a Jerusalén. Una vez el rey Salomón concluyó la edificación del templo de Salomón, el Arca de la Alianza fue colocada en el tabernáculo dentro del templo. En aquel entonces se decía que el arca aún resguardaba las tablas de piedra con los 10 mandamientos de Dios. En el año 587 a.C., los babilonios arrasaron Jerusalén junto con el templo de Salomón. En los registros históricos no se halla información sobre qué ocurrió con el Arca de la Alianza. Antiguos textos griegos sugieren que los babilonios pudieron haberla llevado en sus barcos, pero no se hace mención específica sobre el destino del Arca de la Alianza en dichos documentos. La literatura rabínica registra de manera ambigua la ubicación final del arca. Algunas teorías señalan que fue llevada a Babilonia, mientras que otras indican que pudo haber sido ocultada en algún sitio secreto. El último registro bíblico sobre el Arca de la Alianza se encuentra durante el reinado del rey Josías. Desde entonces, la Biblia no hace mención alguna sobre su paradero y su ubicación actual sigue siendo desconocida. Existen numerosas teorías respecto a la existencia de esta arca. Algunos científicos incluso afirmaron haberla descubierto, pero la narrativa espiritual que la rodea sigue siendo un misterio. La primera vez que el rey David trató con el Arca de la Alianza, cometió un error sin saberlo en ese momento. Colocó el arca en un carro en lugar de permitir que los descendientes de Coat, los levitas, la llevaran, como Dios había ordenado, atravesando los anillos de oro del arca. Este error llevó a la muerte de Uzá cuando tocó este objeto sagrado. El arca es un contenedor especial creado bajo las directrices de Dios, con un significado extremadamente importante. Es crucial seguir todas las instrucciones divinas, de lo contrario, las consecuencias pueden ser impredecibles. ¿Qué sucederá si abrimos de nuevo el Arca de la Alianza? Sabemos lo que contenía en su interior, pero ¿te intriga descubrir qué ocurriría si este cofre fuese encontrado y abierto nuevamente? El Apocalipsis 11:19 menciona
que en los últimos días el arca de la alianza aparecerá en el cielo. En ese momento se abrirá el templo de Dios en el cielo y se verá el arca del pacto dentro de su recinto. Esto estará acompañado de fenómenos naturales como relámpagos, truenos, terremotos y una granizada intensa. Esto marca el retorno de Dios por segunda vez para juzgar el pecado humano. La humanidad se ha desviado en el pecado durante mucho tiempo y ha olvidado la presencia divina, así como el propósito original. Un día, en el Monte de los Olivos, donde más tarde se elevaría al cielo, compartió con sus seguidores algunas indicaciones generales sobre lo que ocurriría antes de su venida y del final de la era, como se relata en Mateo capítulo 24. Entre las revelaciones divinas sobre el fin de los tiempos se mencionan terremotos, hambrunas y enfermedades. Si analizamos las señales descritas en Apocalipsis 11, que coinciden con los fenómenos naturales que se manifestaron cuando el arca apareció, tenemos una base sólida para creer que el arca, que estuvo desaparecida por mucho tiempo, aparecerá repentinamente en el día del juicio. Cuando el arca fue abierta, los 10 mandamientos volvieron a ser relevantes, ya que la humanidad ha estado sumida en el pecado durante demasiado tiempo, olvidando las enseñanzas originales de Dios. Una parte esencial del arca de la alianza es lo que sucedió con su tapa, conocida como el asiento de la misericordia. El tiempo proviene de una palabra hebrea que significa cubrir, apaciguar, limpiar, cancelar o hacer expiación. Aquí, el sumo sacerdote entraba solo una vez al año, según Levítico 16, en el lugar santísimo donde se resguardaba el arca, para expiar sus propios pecados y los del pueblo de Israel. El sacerdote rociaba la sangre de un animal sacrificado sobre el propiciatorio para apaciguar la ira de Dios por los pecados cometidos en el pasado. Este lugar era el único en el mundo donde tal expiación podía ocurrir. El propiciatorio en el arca simboliza el sacrificio final por todos los pecados, la sangre de Cristo derramada en la cruz para la remisión de los pecados. El apóstol Pablo, antiguo fariseo y conocedor del Antiguo Testamento, comprendió profundamente estas enseñanzas. El apóstol Pablo entendía profundamente este concepto cuando escribió sobre Cristo como nuestra cobertura del pecado en Romanos 3:24. Él expuso que somos justificados por la gracia de Dios, un don que se manifiesta a través de la redención en Cristo Jesús. Dios lo propuso como propiciación por su sangre, un acto que se recibe por la fe. Así como en el Antiguo Testamento existía un único lugar para la expiación de los pecados, el propiciatorio del Arca del Pacto en el Nuevo Testamento y en nuestros tiempos actuales, existe un solo lugar para la expiación: la cruz de Jesucristo. Como cristianos, no dirigimos nuestra atención hacia el arca, sino hacia el Señor Jesús mismo, como la expiación y expiación por nuestros pecados. La aparición del arca de la alianza no solo señala un período de juicio, sino que también representa un nuevo camino que conduce a las personas de regreso hacia Dios y hacia los altos valores de la fe que Dios ha establecido desde el principio. Tanto el tercer templo como el arca de la alianza están íntimamente relacionados, ya que el arca debía ser colocada en el lugar santísimo del templo. Cuando se menciona el arca de la alianza, es relevante mencionar el templo. El templo judío de Jerusalén ya no existe. Fue completamente destruido por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo. Su lugar fue ocupado por la mezquita de la Cúpula de la Roca, construida por musulmanes sobre los cimientos del templo judío. Los judíos esperan la oportunidad de reconstruir el templo en ese mismo sitio. La incógnita reside en si el arca estará presente cuando se reconstruya el tercer templo
y qué efecto tendría su ausencia. Durante el tiempo de Jesús, el templo construido por Herodes el Grande, aunque carecía del Arca de la Alianza, continuó con sus actividades rituales. Es evidente que la presencia del Arca no es necesaria para el funcionamiento del templo. Si bien los judíos podrían reconstruir el templo sin el Arca de la Alianza, su presencia en el tercer templo, si ocurriera, sería algo asombroso. Sería la manifestación más clara de la presencia divina y una prueba impactante de la cercanía de Dios. Si te ha gustado el video, te invitamos a mostrar tu apoyo dejando un me gusta, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones, ya que esto nos motiva a seguir creando contenido.